En internet hay miles de opiniones sobre la meditación y para comprobar si de verdad funciona, he probado la meditación durante 30 días, así que en este vídeo te voy a contar mi experiencia sobre ella y si de verdad ha funcionado o realmente ha sido una pérdida de tiempo. Pero antes de nada quiero contarte por qué empecé este reto. Aparte de porque en internet es muy viral el tema de la meditación, yo notaba que antes me costaba mucho concentrarme. Aparte me iba a dormir con una carga mental muy alta y además tenía mucho ruido mental. Así que decidí que mediante esta meditación era muy probable que después pudiese concentrarme más, a lo mejor durmiese mejor debido a desconectar antes de dormir y tuviese una paz mental mucho mayor, es decir, una gran salud mental. Además, quise probar a hacerlo durante 30 días, ya que un día suelto no se nota mucho y hacerlo a más de 30 días ya me parecía demasiado. Así que decidí que 30 días era un buen número, ya que además dicen que para crear un hábito necesitas 21 días. Así que además de probar si realmente me funcionaba, iba a intentar crear el hábito para después de ello mantenerlo. Además, tenía grandes expectativas sobre ello, pero algunas de ellas no se han cumplido. Para empezar, tenía una expectativa de que esto iba a tener un efecto increíble, que iba a poder dormir muchísimo mejor. La realidad es que mi sueño ha mejorado, pero no ha sido nada drástico. Aunque yo creo que para 30 días, que es lo que lo he hecho, el sueño sí que ha sido bastante mejor. También creía que iba a ser mucho más fácil cada día meditar y ya está. Ya que yo decía, bueno, no me apetece mucho meditar, pero simplemente es tumbarme en la cama, sentarme, darle al contador y ponerme a meditar, a no pensar en nada. Pero no era tan fácil. A empezar porque muchos días tenía mucho sueño y me quería dormir directamente, por lo que no me apetecía volver a meditar. La mayoría de los días lo hice, menos un día que fallé, que fue de los últimos días, ya que ese día llegué muy cansado a casa con fiebre y tal. Pero bueno, ese es otro tema. Y eso es lo que pensaba. Pensaba que iba a ser mucho más fácil, pero no era realidad. Luego también pensaba que estar en la meditación iba a ser fácil, pero noté que en los primeros días, mientras estaba meditando, me costaba mucho mantener la concentración. Y me ponía a pensar en otros temas y no me acordaba del tema de volver al foco de la meditación y a veces me he dado cuenta que me había pasado igual de los 10 minutos de la meditación, 5 minutos evadido de ella. Además, los primeros días fueron los más difíciles y es que me pasó esto que te he dicho. Me costaba muchísimo concentrarme y para que veas, el segundo día de los 10 minutos estuve igual 8 pensando en lo que iba a hacer al día siguiente, ya que me costaba muchísimo concentrarme. Pero algunos beneficios que he encontrado es primero los cambios mentales. Y es que ahora me cuesta mucho menos concentrarme. Cuando me pongo a hacer el trabajo, sobre todo a estudiar, que algo que antes me costaba mucho más, me costaba mantener mucho rato el foco estudiando, pues ahora me cuesta mucho menos estudiar. Yo me pongo una hora a estudiar con el objetivo de estudiar una hora y lo hago mucho más sencillo. No estoy todo el rato parando. No necesito utilizar la regla de Pomodoro de 25 minutos trabajando y 5 de descanso. Puedo estar una hora entera trabajando con puro foco. Y sé que si sigo meditando voy a poder hacerlo más. Pero ya te diré luego si voy a seguir o no, ya que yo creo que va a ser bastante controversial esto y no estoy seguro del todo todavía qué hacer. Además, como te he dicho antes, ahora puedo dormir mucho mejor. Antes notaba que dormía, pues sí, las 8 horas que sigo durmiendo ahora, pero que al mirarlo en mi reloj, dormía esas 8 horas, pero con más interrupciones y menos calidad del sueño. Ahora, esas 8 horas, paso de dormirlas con 3 interrupciones, ha llegado a noches con dormir 0 interrupciones. Y es que no tienen 0, son 1, 2 o incluso 3 las noches que he meditado peor o que la rutina antes de la meditación de noche ha sido bastante peor. Además, ahora noto que aparte en el estudio, me cuesta mucho menos concentrarme en algunas cosas. Por ejemplo, en clase antes me costaba mucho más concentrarme y me ponía ya enseguida a hacer algunas cosas porque me aburría. Ahora mantengo mucho mejor el foco en las clases aburridas y puedo estar más tiempo concentrado sin tener que ponerme con un ordenador o hablar con otros amigos al momento. Y además, ahora en algunos momentos en los que estoy haciendo cosas, siento mucha más calma. No siento ese estrés de tener que estar haciendo algo al momento. Puedo estar un rato calmado, sin hacer nada y más tranquilo. Eso es algo que me ha ayudado mucho en la meditación y ya cuando estoy teniendo un pensamiento malo en la cabeza, poder expulsarlo y pensar en cosas buenas o no pensar en esa cosa mala. Y me dirás, muy bien Ander, están muy bien todos estos beneficios, esas expectativas, pero quiero saber cómo lo has hecho. Pues bien, te voy a contar día a día cómo fue. Como te he dicho, los primeros días fueron ultra complicados. El primer día me costó muchísimo. Primer día, la sensación al terminar ha sido increíble, pero me ha costado mucho aguantar los 10 minutos. Hice una meditación de 10 minutos y en esos 10 minutos era básicamente estar en silencio. 10 minutos en silencio en los que el objetivo era inhalar y exhalar y estar centrado en ello. Y cuando se me viniera un pensamiento en la cabeza, expulsarlo y volver a enfocarme. Así lo que hacía era expulsar esos pensamientos. Pero la realidad es que de los 10 minutos, 5 estuve evadiendo mis pensamientos.
pero lo bueno es que la mayoría de ellos los pude expulsar y en eso estuvo bien. Aunque no me gustó nada ese primer día, pues básicamente hice eso. El segundo día fue así, también me costó bastante, el tercero también. Día 2 he sentido que se me ha hecho un poco más fácil mantener la concentración. Ha habido momentos de desconcentración, pero bueno, ahí seguimos. Día 3, hoy me ha costado mucho más concentrarme y sobre todo aguantar los 6 minutos, pero bueno, lo hemos completado. El cuarto ya, o el quinto, pues ahí al de unos días fui notando ya que me costaba mucho menos concentrarme. Podía mantener el foco en esa respiración y además hice un ejercicio bastante bueno que era ir centrándome en diferentes partes de mi cuerpo, como los pies, las piernas, el abdomen, la espalda, e ir centrándome en relajarlas y centrándome en que se vayan relajando para prepararme para la noche. Bueno, día 4 del reto. Hoy la verdad es que no me apetecía nada hacerlo. De hecho, estaba a punto de hacerlo, pero finalmente he dicho, no me puedo fallar a mí, no puedo fallaros a vosotros al reto, entonces finalmente lo he hecho. Y al que se me di cuenta que los primeros días iba como motivación, tal, con eso me daba. Pero al final va a hacer una cosa de mucho tiempo, bueno, en este caso solo un mes, pero bueno, necesita la disciplina. Y eso, bueno, estoy notando que consigo bien, pues cuando estoy pensando en una idea, me estoy distrayendo, sacar la idea. Noto que me distraigo mucho, pero bueno, al menos cuando me distraigo consigo sacar la idea. Por ejemplo, iba diciendo, voy a relajar mis piernas y así. Luego, después de la primera semana más o menos, que ahí estuve haciendo esa meditación que te he dicho, pues fueron avanzando los días y decidí que iba a empezar a hacer meditaciones guiadas. Meditaciones de 10 minutos, aunque algunos días los bajé a 5, en los que la meditación no era solo estar en silencio, era escuchar a una persona que me iba diciendo inhala, exhala o piensa en tal cosa, olvida X cosa. Y esto me ayudó bastante para otros tipos de cosas, como para la paz mental y esto. Simplemente porque estaba notando que después de una semana, de 2 semanas, me estaba costando mucho más mantener la concentración con este tipo de meditación en el que simplemente estoy en silencio. Así que decidí añadir ese tipo de meditación con una pequeña música. Así que fueron avanzando los días. Bueno, día 16 completado, estamos ya a la mitad del reto y como sacar alguna conclusión, decir que estamos aguantando bien, que no me gustaría hacer algún cambio, como hacer más meditaciones guiadas. Hemos cambiado 5 minutos la meditación, aunque antes fuesen 10, y va a seguir con 5 minutos y la última semana lo cambiaré a 10. Así que básicamente eso. Ya llegamos a los últimos días. Día 17 completado, día 18 completado, día 19 completado, día 20, día 21, día 22, día 23, día 24. En los últimos días hubo un día que fallé, ya que como te he dicho, llegué a casa ultra reventado de un partido que tuve, además tenía un poco de fiebre y me quería ir a dormir directamente para el día siguiente despertarme, que además ese día siguiente estuve con fiebre como te he dicho y básicamente ese día fallé. Pero bueno, luego los últimos días mantuve la meditación y hice meditaciones guiadas y algún día alguna suelta de 5 o 10 minutos. Día 26 completado, día 27, día 28, día 29. Chavales, día 30 completado, reto completado y las reflexiones y cómo se ha sentido lo voy a dejar para mañana para reflexión general y la conclusión del vídeo, así que mañana nos vemos con ello. Así que esta sería básicamente mi proceso de meditación. Como algunos días estuve bastante mal, otros días volví a estar bien, ya que lo importante es que, aunque no te apetezca hacer algo, es que había muchos días que yo decía, hoy tengo que meditar pero no me apetece nada, hoy igual me lo salto. Pero cuando tienes ese debate interno en tu cabeza de si hacer algo o no, la clave es ignorar ese debate interno en tu cabeza y hacer lo que sabes que tienes que hacer. Ya que, pese a ese debate interno que yo me replanteaba no hacerlo, me ponía a hacerlo y lo hacía, que eso era lo más importante. Os voy a contar, aparte del proceso, de cómo lo hice exactamente cuando estaba ahí haciéndolo. Eso era un poco redundante, pero os lo voy a explicar bien. Bien, yo lo que hacía era, me tumbaba en la cama o me sentaba, depende del día de lo que me apeteciese. Me cogía los cascos, algunos días lo hacía con cascos para las meditaciones guiadas, otro día simplemente con el reloj le daba, otros días con el móvil para usar una aplicación, que yo usaba la aplicación Insight Timer. Os dejaré por pantalla un vídeo de cómo funciona o básicamente la aplicación y os la dejaré por los comentarios. Aquí yo lo que hacía era algunos días yo o usaba mi reloj para darme un temporizador, otros días se ponía un temporizador en Insight Timer de 10 minutos con alguna música de fondo o algunos que podías añadir al final y al principio un pequeño sonido de X instrumento así como de inicio y de final y básicamente yo hacía eso bastante sencillo. No hacía ni nada de complejo ni nada espiritual,
Básicamente algo sencillo para poder mantener la concentración durante toda la meditación, que es básicamente lo que yo te recomiendo. No te recomiendo que busques algo súper espiritual, súper complejo de un monje, no, básicamente algo sencillo, que te tomes en la cama, que te sientes en una silla, que te sientes en la cama y que te pongas un pequeño temporizador, una meditación guiada, que te recomiendo empezar con ello, y simplemente la cumples esos 10, 5 minutos o lo que necesites. Si has llegado hasta este punto del vídeo, te recomendaría al 100% que pruebes este reto, ya que no es un simple reto, es un reto que puede transformar tu cabeza de una cabeza con caos, que no se puede concentrar, que no tiene las ideas claras, a una cabeza que tiene las ideas claras, que se puede concentrar fácilmente en sus tareas, que es realmente productiva y efectiva, ya que yo he notado eso. He pasado de estar en un punto en el que no podía dormir bien, en el que no me concentraba, no tenía paz mental, no tenía una claridad mental, a ese punto el de dormir bien y esas cosas que te he dicho de ser eficiente y ser productivo. Ya que yo he notado que antes hacía muchas cosas en mi día, pero no me notaba realmente productivo, no notaba que realmente produjese bien. Pero conforme he ido pasando este reto, he notado que ahora produzco mucho mejor y las cosas que hago son realmente de mayor calidad. Así que básicamente yo te recomiendo que este reto lo empieces de manera muy sencilla. Si nunca has meditado, que empieces con 5 minutos. Si 5 minutos te cuestan, puedes empezar con 1 minuto, puedes empezar con 2 minutos, con 3, 4, ir subiendo poco a poco. Podrías incluso ir subiendo 1 minuto diario, 1 minuto semanal y así muy poco a poco ir subiendo, para que se haga fácil ir cogiendo el hábito de meditar y no simplemente que creas que para notar cambios necesitas de hoy a mañana pasar de 0 a 15 minutos. Eso va a hacer que lo dejes rapidísimo. Así que lo que necesitas es ir empezando poco a poco y encontrar ese tipo de meditación que a ti te gusta. Ya puede ser meditación en silencio, meditación con los ojos abiertos, estar enfocado a un objeto, de meditación guiada. Y fíjate, ahora para que vayas encontrando lo que te gusta, vamos a hacer un pequeño ejercicio de meditación. Y además va a ser muy sencillo. Vas a hacer una cosa, vas o a cerrar los ojos o a quedarte mirando un objetivo fijo. Lo que vamos a hacer es hacer 5 inhalaciones y exhalaciones profundas, centrándote en ello, centrándote en el inhalar y en el exhalar. Y si te viene algún pensamiento a la cabeza, lo que vas a hacer es echarlo afuera y volver a centrarte. Así que me gustaría que te pongas cómodo, elimines cualquier tipo de distracción y vamos a hacer este ejercicio. Si no lo puedes hacer ahora, te recomendaría que lo dejes para luego, ya que realmente lo necesitas para empezar en esto de meditación. Así que dicho esto, vamos a hacerlo. Inhala. Así que nada, eso sería básicamente este tipo de meditación. Si te ha costado mucho concentrarte, no pasa nada, es normal, estás empezando. A mí al principio, antes de este reto, cuando empecé a meditar, que algún día antes ya había meditado, me costaba muchísimo aguantar, aunque sea estas 5 inhalaciones y exhalaciones. Y si por otro lado te ha parecido fácil, pues espero que eso te motive a empezar este reto. Así que nada, esta sería mi experiencia meditando 30 días. Si tuviera que dejar un último mensaje, sería que esta experiencia, aunque ha sido corta, ha sido transformadora y con muy poco esfuerzo he logrado conseguir grandes resultados, y que estoy seguro que si sigo manteniendo en otro mes, en 2, 3, 4, voy a alcanzar grandes resultados, que esto va a aumentar la eficiencia de mi trabajo. Además, repetiría el reto, es decir, este reto lo he hecho 30 días, pero como he dicho, lo aumentaría aún más días. Así que te invito a que hagas este mismo reto como te he dicho, que pruebes diferentes maneras, lo que a ti mejor te convenga, y te invito incluso a que pongas en los comentarios, por ejemplo, si vas a empezar el reto, digas: hoy es mi día 1, voy a empezar este reto y me propongo 30 días. Y después de esos 30 días vengas y digas: lo he completado. También te propongo que me propongas otro reto. Ya puede ser 30 días, pues yo que sé, levantándome a las 5 de la mañana, dándome duchas frías. Ese tipo de cosas que son muy virales en YouTube, en TikTok, de retos de desarrollo personal, pero que realmente nadie sabe si funcionan o son simple postureo o vendehumos. Así que si quieres, puedes dejarme por los comentarios y lo pruebo 30 días, incluso tú mismo lo puedes hacer a la vez que yo, y lo vamos probando durante 30 días o el tiempo que sea para ver si realmente funciona.
Así que por aquí dejo este vídeo. Como he dicho, te recomendaría que lo hagas, que me dejes en los comentarios lo que te he dicho. Y si te ha gustado el vídeo podrías suscribirte al canal o dejarle like, así que adiós.